Los dramáticos efectos de la crisis climática ya se sienten en todo el mundo. Por desgracia, las medidas para detenerlos también tienen efectos negativos sobre las personas y el medio ambiente. Para cumplir los objetivos climáticos acordados, algunos países y compañías compran créditos de carbono, que representan reducciones de emisiones mediante un proyecto. Echemos un vistazo a cómo un proyecto pasa de ser una simple idea a generar créditos de carbono que pueden comprarse. Y, lo que es aún más importante, cómo pueden las comunidades locales hacer oír su voz durante el proceso. Porque en cuanto se produce un daño, suele ser demasiado tarde para remediarlo. Por eso las organizaciones locales deben entender cómo se crean estos proyectos y cómo pueden vigilarlos las comunidades. Pero, ¿a qué deben prestar atención? En primer lugar, casi todos los proyectos se registran bajo unos estándares especiales, una especie de etiqueta de garantía. Los tres principales estándares globales son el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Estándar de Carbono Voluntario y el Gold Standard. Cada uno de ellos tiene sus propias reglas, pero siguen normalmente una estructura similar. En primer lugar está la idea del proyecto. El promotor piensa en una manera de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y redacta los detalles. Esta es la primera oportunidad para que participen las personas afectadas por el proyecto, a través de una consulta con las partes interesadas, algo que exige muchos estándares y que el promotor debe organizar para conseguir información. Sin embargo, estas reglas a veces no se aplican. Si no se consulta adecuadamente a las comunidades locales, estas podrían presentar una reclamación, ya que algunos programas comparten datos de contacto en línea para ello. En algunos estándares, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el país anfitrión debe autorizar el proyecto, y esta puede ser otra oportunidad para que participen las comunidades. Tras exponer detalladamente el proyecto, el promotor debe enviar la idea para que sea revisada por una organización externa. Una revisión que debe incluir los comentarios recibidos durante la consulta con las partes interesadas. Si se considera que el proyecto tendrá un impacto positivo y cumple los requisitos establecidos por el estándar, se validará y estará listo para ser registrado. Tras revisar el resultado de los dos primeros pasos, el estándar elegido registrará oficialmente el proyecto. En algunos programas, esta es otra oportunidad para exponer cualquier preocupación, si por ejemplo no se consultó adecuadamente a las comunidades locales o si se hizo caso omiso de sus opiniones. En cuanto esté registrado, el programa puede generar créditos de carbono para el número de años estipulado. Ahora es cuando comenzará el proyecto. Si las partes interesadas se ven perjudicadas de alguna manera en esta etapa, o si no se consultó con ellas adecuadamente antes del comienzo del proyecto, todavía tienen oportunidad de acudir a los promotores o al estándar que haya certificado el proyecto y presentar una reclamación. Algunos estándares poseen un procedimiento específico para esto, denominado sistema de reclamaciones, cuyos datos de contacto suelen estar disponibles en línea. Durante todo el proyecto, el promotor supervisará varios parámetros para garantizar que se puede indicar exactamente cuántas toneladas de gases con efecto invernadero se ahorraron gracias a este proyecto. Estos datos no suelen publicarse en esta etapa, pero se usan más tarde para saber con exactitud cuántos créditos de carbono deben expedirse. En cuanto el proyecto entra en funcionamiento, un auditor independiente verificará que está funcionando según lo planificado. Con esta verificación, usando los datos procedentes del paso anterior, el auditor confirmará que las emisiones se han reducido y que se pueden crear los créditos de carbono. En cuanto se realicen todos estos pasos, el promotor puede finalmente recibir los créditos de carbono, elaborados por el estándar que certifica el proyecto. En la mayoría de los casos, por cada tonelada de CO2 reducida,
el promotor del proyecto recibirá un crédito. Ahora, dicho promotor puede vender estos créditos o entregarlos si ya se han comprado por anticipado. Así es como cobran vida los proyectos en el mercado del carbono. Obviamente, este tipo de mercado del carbono no es una solución a largo plazo para acabar con la crisis climática. Las compensaciones se utilizan para justificar las emisiones en otros lugares y, por tanto, no reducen las emisiones en general. Pero es importante que las comunidades locales sepan cómo se ejecutan estos proyectos y cómo pueden hacer oír su voz. Porque, independientemente de cómo se utilicen estas compensaciones, ningún proyecto climático debe perjudicar a las personas.